Entonces, vamos al tema, la propiedad de la viscosidad del agua o en general de los fluidos. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes que tenemos dos placas estacionarias, dos placas, una estacionaria, es decir, una que no se mueve, es decir, tiene la velocidad igual a cero, y una segunda placa que es una placa en movimiento, ¿sí? Tiene una velocidad b, ¿sí? Una velocidad b, se mueve hacia la derecha. Y entre la placa móvil y la placa estacionaria tenemos un fluido. Este fluido, ¿sí? Entonces, debido, por un lado, al hecho de que la placa está estacionaria, entonces las capas adyacentes al fluido prácticamente tienen velocidad cero, ¿sí? Se quedan como pegadas, no se mueven. Mientras que las capas adyacentes a la placa en movimiento adquieren una velocidad v. Y esto significa que existe una distribución de velocidades, un perfil de velocidades entre la placa móvil y la placa estacionaria, que en principio, si es que esta, digamos, diferencia de posición, este espesor del film del fluido, por ejemplo, imagínense aceite, ¿no es cierto?, que está entre una, digamos, placa que no se mueve y una, digamos, pieza que se mueve. Entonces, tendríamos que esta distribución es lineal, ¿sí? Es decir, que aumenta linealmente la velocidad desde b hasta b sub 0 con la distancia, ¿sí? ¿Ya? Si es que esto es un fluido, y de ahí viene la definición del fluido, entonces resulta que para mantener el movimiento de esta placa móvil, ¿sí? Constante, es decir, mantener que esta placa móvil se mueva con velocidad v durante el tiempo, entonces necesitamos aplicar una fuerza que es constante. Si dejamos de aplicar esa fuerza constante, entonces el fluido, debido a su resistencia interna, al rozamiento que ejerce, a su viscosidad, ¿sí? Entonces le frena al fluido hasta que la placa de móvil también se detiene. ¿De acuerdo? Esa es una característica de los fluidos que tienen un rozamiento interno. ¿Sí? Entonces, el rozamiento interno del fluido, la resistencia al flujo del fluido, se entiende como la viscosidad. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros dijimos que aplicamos una fuerza, ¿sí? Y ven que esta fuerza es perpendicular, es paralela o tangencial al área de la placa. ¿Sí? O sea, en la parte inferior tendríamos la placa fija, esta sería la placa móvil, y aquí se aplica esa fuerza, ¿sí? Y es claro de que si es que yo tuviese un área más grande, la fuerza que tendría que aplicar para mantener la velocidad debería ser también más grande, ¿sí? Entonces, aquí hacemos una definición importante, ¿sí? Para entender este fenómeno de la viscosidad, que es el esfuerzo cortante. Nosotros habíamos definido la presión como una fuerza que se aplica perpendicular a un área. Y como consecuencia de la aplicación de esa fuerza, entonces tenemos un proceso de compresión. En el caso de los gases, efectivamente puedo disminuir el volumen de un gas por presión. En el caso de un líquido, entonces necesitaría unas grandísimas presiones para lograr eso. ¿Sí? O bien, básicamente lo que hace el líquido es se mueve. ¿Sí? Sin embargo, para que ocurra esta deformación, o sea, entonces son dos tipos de fuerza, la una de compresión y la otra de, digamos, de deformación, ¿sí? Cuando se aplica una fuerza que es tangencial al área donde se aplica, es, digamos, en la misma dirección que ocurre el movimiento, entonces el fluido que está acá se deforma, ¿sí? Y lo que se observa es de que si tenemos un esfuerzo cortante, ¿no es cierto? Que sería la relación entre la fuerza aplicada paralelamente al área dividido para el área, entonces, si este esfuerzo cortante es constante, la deformación o la tasa
de deformación, la velocidad que adquiere el fluido es constante, ¿sí? Entonces, resulta que tenemos dos tipos de fuerzas, como ustedes ven acá. Supongamos que se aplica esta fuerza aquí, ¿de acuerdo? Que es sobre esta área asociada al flujo de un fluido. Esta fuerza podría, digamos, subdividirse en dos tipos de fuerza, ¿no es cierto? Este es, digamos, una capa de fluido. Y esta fuerza, entonces, tendríamos una fuerza que sería tangente a la superficie. Ese sería nuestro esfuerzo cortante. Miren, utilizamos la nomenclatura de tau, ¿sí? Este tau, ¿sí? Tau también se utiliza para esfuerzo cortante. Entonces, el tau va a ser igual a la fuerza cortante dividido para esta fracción de área infinitísimamente pequeña. Mientras que el esfuerzo normal sería asociada a las fuerzas de expansión o de compresión, en este caso expansión, ¿no? Como que pues hace que se expanda, como un líquido que se expande, ¿no es cierto? O si puede ser en el otro sentido, una compresión, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, eso sería un esfuerzo normal. Bueno, tenemos dos tipos de esfuerzo, uno tangencial que deforma y uno normal que comprime o expande. Entonces de ahí nace en principio la definición de un fluido. ¿Qué es un fluido? Entonces es un líquido, un gas, una sustancia que tiene como característica que se deforma de manera continua o permanente bajo la influencia de un esfuerzo cortante constante. ¿Sí? ¿Ya? Entonces acá tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces tenemos una placa fija, una placa móvil, la fuerza que se aplica en el área y que en esta distancia hace que la placa adquiera una velocidad v determinada, generando una deformación, un proceso de deformación continuo, ¿no? Cuando se aplica inicialmente se deforma poquito, pero a medida que pasa el tiempo, cada vez se va deformando más, pero la tasa de deformación se mantiene constante. ¿Qué es la tasa de deformación? Bueno, entonces para entender eso, hagamos un análisis un poquito más detallado, ¿sí? Entonces hemos dicho de que entre la placa fija y la placa móvil, ¿sí? Vamos a tener una sustancia, un fluido, que se caracteriza que para mantener el movimiento del fluido y por ende de la placa constante, es decir, a una velocidad constante, entonces tengo que aplicar una fuerza, digamos, todo el tiempo, ¿sí? Una fuerza constante en la dirección del movimiento, ¿sí? Se observa entonces que esta fuerza, mientras mayor sea la velocidad que adquiere la placa, ¿sí? Va a ser mayor. O sea, si yo tengo que moverle a la placa 2 veces más rápido, entonces necesitamos el doble de la fuerza. Por otro lado, también se observa que si es que H es menor, es decir, la distancia entre las dos placas es más pequeñita, resulta que la fuerza que aplico también tiene que ser mayor, es decir, la fuerza es inversamente proporcional a la distancia entre las placas. Y también, pues claro, si es que el área paralela al flujo del fluido, a la fuerza esta, ¿no es cierto? Entonces es mayor, la fuerza necesaria va a ser mayor. Mientras mayor sea el área, si es que esta área es mayor, tenemos el doble de área, entonces tenemos el doble de rozamientos y por lo tanto la fuerza tiene que ser el doble. ¿Ya? Ok, entonces nosotros esta relación podríamos escribirla también como acá. Pasa esta área acá a dividir y me quedaría que la fuerza dividida para el área perpendicular es directamente proporcional a la velocidad de la placa dividido para la distancia entre placas. Este término que se encuentra aquí es, por definición, que vimos antes, el esfuerzo cortante. Entonces, el esfuerzo cortante va a ser directamente proporcional a la relación entre la velocidad, digamos que esta sea la velocidad, y la distancia que debe recorrer. ¿Sí? Esto a esto. O lo que sería lo mismo, esto a esta velocidad. ¿Sí? Como hemos dicho de que esta velocidad de aquí
este perfil de velocidades es lineal, es decir, aumenta linealmente a medida que aumenta la posición Y, ¿sí? Entonces la posición desde la placa fija hacia la placa móvil. Entonces yo podría escribir U, velocidad cualquiera U, digamos que esta sea esta velocidad U, respecto a la distancia Y, digamos de este en rojo aquí, ¿no es cierto? U respecto a Y, U respecto a Y, tiene la misma relación por triángulos, digamos, semejantes, que la velocidad B, que sería la que está acá. Uy, qué susto. Ya. Ok. Listo. Ya. Entonces decía que la velocidad U respecto a esta distancia va a ser la misma que la velocidad B respecto a la distancia entre las placas. Y esa observación, ¿sí? Me da a pie a indicar, ¿no es cierto?, de que esta relación entre U y Y corresponde, ¿no es cierto?, a la pendiente de esta relación, ¿no es cierto?, entre la velocidad y la posición. Entonces, yo podría reemplazar esta parte que está aquí, B sobre H, como la pendiente, ¿sí? La pendiente que es, ¿no es cierto?, es la variación infinitesimal de la velocidad con la posición, ¿sí? Que sería eso. Entonces, como esta es una dependencia lineal, esta es una pendiente constante, igual a esa relación. Esta relación entre la variación de la velocidad de B, de U, ¿no es cierto?, y la posición, se conoce también como el gradiente de velocidades o tasa de deformación. En el inglés, el shear rate, ¿sí? La tasa con la cual el fluido, ¿qué tan rápido se deforma? Entonces, el fluido se deforma con esta velocidad, ¿no es cierto?, en esta, digamos, variación de la posición. ¿Sí? Esa es la tasa de deformación. ¿Sí? Y entonces yo podría reemplazar a este término de aquí por du sobre dy. Y decir que la proporcionalidad o la constante de proporcionalidad entre el esfuerzo cortante y la tasa de deformación, ¿sí?, es propiamente una constante mu, que la conozco como propiamente la viscosidad dinámica o viscosidad absoluta del fluido. ¿Sí? ¿Qué me dice? Que el esfuerzo cortante, es decir, la fuerza que aplico por unidad de área paralela al flujo, ¿sí?, es igual a una propiedad, pues una propiedad de fluido, a la viscosidad por el gradiente de velocidades. ¿Qué unidades tiene mu? Miren, las unidades de tau, el esfuerzo cortante, son las mismas que las unidades de la presión. Sí, por ejemplo, pascales, porque es fuerza sobre área. ¿Sí? Las unidades de du sobre dy, ¿sí?, du que tiene metros sobre segundos, y tiene metros. Entonces, cancela metros, me queda 1 sobre segundo. Unidades de segundo a la menos 1. Por lo tanto, la viscosidad tiene unidades de pascales por segundo, para ser coherentes en el término de unidades. Sí. Estas unidades, sí, corresponderían a lo que tendríamos acá, ¿cierto? Pascales. Déjame ver si tengo acá el análisis de unidades. Pascales, ¿no es cierto?, es Newton sobre metro cuadrado, que es de esto, ¿no es cierto? Esto es Newton y esto es dividido por metro cuadrado, son pascales, y multiplico por segundo, que es de esto, ¿no es cierto? Entonces, esto es Pascal, ¿no? Newton sobre metro cuadrado. El Newton es masa por aceleración, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, metro se cancela con un metro y un segundo con un segundo y me queda kilogramos sobre metro segundo. ¿Cuáles son las unidades de MKS de la viscosidad? ¿Sí? Ya, un segundito.
En esta diapositiva, entonces, tenemos las unidades típicas que se utiliza para la viscosidad dinámica, ¿sí? Entonces, como hemos dicho, las unidades en MKS, es decir, en las unidades del sistema internacional, metro, kilogramo, segundo, son kilogramos dividido para metro segundo, ¿sí? ¿Ya? Las unidades en el sistema CGS, que significa centímetro, gramo, segundo, son entonces lo correspondiente, ¿no? En vez de poner kilogramos, ponemos gramos. En vez de poner metros, ponemos centímetros. Sería gramos sobre centímetro segundo. Esto corresponde a una unidad que se conoce como poise. Poise. ¿Ya? Esta unidad también se le pone como P. ¿Sí? Entonces, P significando unidades de viscosidad en el sistema CGS igual a gramos sobre centímetro segundo. Es muy usual utilizar las unidades en términos de la centésima parte de un poise, es decir, un centipoise. Un centipoise, por lo tanto, va a ser igual a un poise dividido para 100, o lo que sería lo mismo 10 a la menos 2 por poise. ¿Sí? Entonces yo podría reemplazar la definición aquí, sería 10 a la menos 2 gramos sobre centímetro segundo, y convertir los gramos a kilogramos, es decir, 1000 gramos por cada kilogramo. Entonces tendríamos que dividir para 1000 y multiplicar por 100 centímetros por cada metro. Es decir, es como si dividiera para 10, ¿no es cierto? Porque 100 para 1000 es 10. Dividiendo para 10 me sale 10 a la menos 3 kilogramos sobre metros segundos. ¿Qué es interesante esta relación? Porque resulta que la viscosidad del agua, siendo el agua una de las sustancias más utilizadas dentro de la industria de alimentos, es entonces su viscosidad igual a un centipoise. Entonces, recordar este dato sería muy importante. La viscosidad del agua, un centipoise, así como la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿sí? Entonces un centipoise, o lo que sería lo mismo 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo. Es claro que la viscosidad depende de la temperatura. Y para nuestro efecto, entonces, esta es la viscosidad a 20 grados centígrados. Si es que la viscosidad varía, la temperatura varía, la viscosidad también va a variar. Y aquí tenemos una tablita de cambio de unidades de las viscosidades. Entonces pueden expresar en varias unidades. Por ejemplo, aquí tendríamos unidades de gramos, centímetros, segundo. Si queremos cambiarle a unidades de, por ejemplo, kilogramos sobre metro segundo, tendríamos que multiplicar por 0,1. Si fuese el cambio a libra dividido para fuerza de pie por hora, entonces tendremos que multiplicar por 240. Entonces, la de conversión de unidades es siempre útil. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, aquí miren también un poquito adicional los cambios de unidades y la indicación de que un POA, que sería un P, 1 gramo sobre centímetro segundo, equivale a las unidades de 0,1 kilogramos sobre metro. Entonces, un fluido que cumple con la ley de Newton, es decir, que el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por el gradiente de velocidades, donde la velocidad sería la velocidad del fluido en la dirección, digamos, hacia la derecha, en dirección X, y cómo varía esta velocidad en la posición que va hacia la placa móvil, ¿sí? Perpendicular al movimiento de Y. Estos fluidos que cumplen esta ley se llaman fluidos newtonianos. Un fluido newtoniano es aquel que cumple con la ley de Newton. Se utiliza entonces ampliamente y para propiamente hacer los análisis en la mecánica de fluidos. Entonces, ¿por qué? Porque especialmente el aire y el agua son fluidos newtonianos, es decir, que la viscosidad del fluido es constante y se cumple esto. ¿Ya? Entonces, en un fluido newtoniano, a temperatura y presión constante, a temperatura y presión constantes, entonces mu es constante.
mu sería independiente, mu no depende del gradiente de velocidades, básicamente me dice la ley de Newton. Sí, mu no depende del gradiente de velocidades. ¿Cuál es el gradiente de velocidades? Gradiente de velocidades es de este término que está acá, ¿no? ¿Sí? Y acá están las unidades de esta ecuación. Miren cómo se observa esta dependencia, ¿sí? Esfuerzo cortante, y esta acá sería el gradiente de velocidades, ¿sí? Y la pendiente de estos dos sería mu, ¿sí? Unidades de kilogramo por segundo, la ley de Newton, ¿sí? Eventualmente, por ejemplo, hay sustancias que lo que ocurre es de que a medida que aumenta el gradiente de velocidades, la viscosidad aumenta. Entonces, ¿cómo se vería? Se vería una cosa así, tal vez inicialmente lineal y después desvía para hacer algo así. Otros fluidos, entonces, tienen una viscosidad que disminuye con el aumento del movimiento, con el gradiente de velocidad. Entonces, inicialmente empieza así y después tal vez, entonces, continúa así. ¿Ya? Entonces, esos serían los fluidos no newtonianos. Inclusive también tenemos fluidos que su viscosidad dependen del tiempo. O sea, son, digamos, dependientes de cuánto tiempo se haya agitado. O sea, la mismo gradiente de velocidad, a medida que pasa el tiempo, va cambiando su viscosidad. Entonces, ya, digamos, esta fenomenología de la viscosidad en términos de estos gradientes depende, o sea, genera una rama de la mecánica de fluidos que se conoce como la reología. Entonces, la reología básicamente estudia la mecánica de fluidos de los fluidos no newtonianos. Miren entonces aquí algunos valores de la viscosidad, de los coeficientes de viscosidad para algunos líquidos a 20 grados centígrados. ¿Sí? Aquí en unidades CGS, es decir, gramos sobre centímetro segundo, o en kilogramos metro segundo en las unidades de SEI. ¿Sí? Y observen, pues, nuestra sustancia de referencia, el agua. ¿Sí? En CGS, la viscosidad del agua es 0,01. ¿Sí? Si ven que es, bueno, es casi 1, en realidad no es exactamente 1, ¿no? Es casi 1, ¿no? O sea, en realidad, si vamos con un poquito más de precisión, la viscosidad del agua en centipoise sería 1,04. ¿Sí? Ese sería este valor. ¿Ya? Pero más, para muchos de los cálculos de ingeniería, pues, o sea, es bastante bueno ya decir que es un centipoise. ¿Sí? Muchas de las estaciones, tres cifras significativas, no tienen realmente mucho. Miren, la glicerina. ¿Cuál es su viscosidad? ¿Sí? Entonces, miren acá. El agua es 0,201 en kilogramos sobre metro segundo. La glicerina es 1,49, es decir, es casi 1500 veces mayor que la del agua. Es una sustancia, pues, por ende, extremadamente viscosa. ¿Sí? ¿Ya? O sea, si es que uno aplica una fuerza para que se mueva igual que el agua, sí, a la misma velocidad, tendríamos que aplicar una fuerza que es 1500 veces mayor. Imagínense lo que significa eso en términos energéticos, por ejemplo, de bombeo. En el caso del éter, es una sustancia que se mueve, miren, con 0,302, es decir, 5 veces más lentamente que el agua. 0,203, entonces esta sustancia se mueve muy lenta, muy, digamos, fácilmente, ¿no? Con una viscosidad muy baja, indicando que con una fuerza equivalente a la quinta parte que la fuerza que necesitamos para mover el agua, se movería a la misma velocidad. El etanol, el tetracloruro de carbono, prácticamente con viscosidades muy parecidas a las del agua,
y la del seno un poco inferior, ¿no? O sea, estamos hablando del 60% de la viscosidad del agua, un poquito menos viscoso, se mueve más fácilmente. En general, muchos de los, um, digamos, solventes generalmente tienen viscosidades menores que las del agua. Bueno, entonces, a ver, vean esta diapositiva un segundito, ¿sí? A ver, veamos a ver si es que hay gente despierta, sí, porque hablar tanto también ya a mí también me agota. A ver, escojamos a algún colega. Jessica Baltasar, ya. Sí, aquí estoy. Por favor, explícame qué entiendes de esta diapositiva. Aquí nos muestra sobre la ecuación de Hangel-Pauseli. También nos explica sobre sobre el radio tubo capilar, sobre la longitud, que Q está medidos en metros cúbicos sobre segundos. También nos dice que, ¿cómo es? Se me olvida ese nombre. La menos es la, ¿cómo es ese cuadro? ¿Cómo ese triángulo en G? La diferencia. Es la diferencia de la presión es igual a presión 1 menos presión 2. Esto sería la caída de presión. ¿Qué más puedo ver? También Q, Q es igual a pi, radio al, no sé, R al cuadrado sobre 8 por, ¿cómo es por la viscosidad? Eso multiplicado la diferencia, menos diferencia de P, que sería gradientes de presiones sobre la longitud. Ya, muy bien, muchas gracias. Ya. Ya. La explicación, sí. La ecuación de Hagen y Poiseuille es una ecuación que me va a explicar cómo se mueven los fluidos viscosos. ¿Qué son los fluidos viscosos? Los fluidos viscosos son aquellos fluidos en donde la viscosidad de la sustancia, es decir, la resistencia interna al flujo del fluido, es el efecto dominante, ¿sí? Estos flujos viscosos, ¿sí? Se caracterizan porque se mueven en capas, ¿no es cierto? Cuando explicamos el tema de la viscosidad, ¿qué dijimos? Tenemos capas de fluido que se mueven una capa sobre otra, ¿sí ven? Y con velocidades que van progresivamente aumentando. Sin embargo, si ustedes ven cómo se mueve, por ejemplo, el agua en un río, ¿qué es lo que observarían? Observarían de que debido a las irregularidades del río, entonces el agua se mezcla y forma remolinos, ¿no es cierto? Ese flujo sería un flujo de naturaleza turbulenta, ¿sí? Es decir, que no tenemos un flujo en láminas, sino un flujo con remolinos, con turbulencias, ¿de acuerdo? El flujo viscoso es aquel flujo que se caracteriza por del flujo del fluido en láminas o propiamente flujo laminar, ¿sí? ¿Qué es el flujo laminar? Entonces, es cuando el fluido se mueve a efectos, su naturaleza principalmente afectado por la viscosidad.
en forma de láminas. Eso ocurre justamente cuando un fluido fluye a través de un tubo capilar. ¿Qué es un tubo capilar? Un tubo capilar es básicamente un tubo, ¿sí? Un tubito, donde el radio de este tubo es muy pequeño, ¿sí? Digamos, milímetros o menos de 1 milímetro. Por ejemplo, pues los conductos de las raíces de las plantas, ¿no? O, digamos, las pequeñas venas del cerebro de una persona, sí, ya. Entonces, ese flujo, como fluye el agua o cualquier fluido, la sábila a través de esos ductos, es de manera viscosa, es decir, flujo laminar. ¿Sí? Entonces, miren, imagínense que esto es propiamente una mini microtubería, ¿no es cierto? Un tubo capilar. Entonces resulta que el fluido se mueve, o sea, las paredes del tubo son quietas, están quietas, no hay flujo, el fluido que se mueve. Entonces va aumentando la velocidad, ¿no es cierto?, a medida que va haciéndose hasta el centro, y en el centro tendría una máxima velocidad, ¿de acuerdo? Y se caracteriza que porque estas capas, imagínense, concéntricas de fluido, cada vez capitas concéntricas de fluido, no se mezclan, sino van fluyendo todas en esta dirección. ¿Sí? ¿Ya? Esa es la naturaleza de un flujo viscoso o laminar. Las capas de fluido no se mezclan. ¿Sí? ¿Por qué fluye el fluido entonces? El fluido fluye porque básicamente existe un gradiente de presión. ¿Sí? Miren, acá tenemos una presión 1 que es mayor que la presión 2. Entonces nuestro delta P, que se lo definimos delta P como P2 menos P1, sería el menos delta P, por eso aquí pongo menos delta P, que se le denomina normalmente como la caída de presión. Es la presión inicial menos la presión al final, ¿sí? Y es un valor positivo, ¿no es cierto? Porque disminuyó la presión. ¿Sí? ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué es lo que me dice la ecuación de Hagen y Poiseuille, que es la que está acá? Esta ecuación. Esta ecuación, la cuestión es de que esta ecuación, si describe el movimiento del flujo viscoso, del fluido, de un flujo laminar, básicamente lo que me dice es de que la ley de Newton se cumple. Esta forma, sí, sería para un fluido newtoniano. Esta ley para el flujo del fluido se cumple. ¿Y qué es lo que hacemos para, en realidad, esta ecuación de Hagen y Poiseuille se puede determinar, se puede, digamos, deducir de manera teórica a partir básicamente de dos cosas, de hacer un balance de energía en el flujo del fluido, un balance de cantidad de movimiento lineal y la aplicación de la ley de Newton. ¿Sí? Eso no lo vamos a hacer, ¿no? Claro, eso es normalmente materia de la mecánica de fluidos, y cuando vean ustedes mecánica de fluidos abordarán en detalle este tema. Por mi lado, me interesa que ustedes un poco le razonen y le vean la utilidad de esta ecuación. ¿Qué es lo que me dice esta ecuación? Me dice que el caudal, es decir, los metros cúbicos de líquido que atraviesan por segundo este tubito, ¿sí?, ¿aumenta con qué? Aumenta con la caída de presión. Es claro, si tengo una mayor caída de presión, una mayor variación de la presión. Mira, aquí la presión, ¿esta qué es? La presión que ejerce, ¿no es cierto? Es una fuerza respecto a esta área, ¿no es cierto? Pero miren, esta fuerza es perpendicular al flujo, entonces impulsa al flujo del fluido, ¿sí? Entonces, si es que tenemos un mayor delta P, tendríamos, por lo tanto, un mayor caudal. Por otro lado, también depende de la longitud de la tubería, es de esta L. ¿Sí? En este caso, este de aquí, ¿no? Esta L. Si es que tenemos una mayor longitud de la tubería, evidentemente, entonces, mayor va a ser el flujo de este fluido. ¿Sí? Y entonces, digamos, es inversamente proporcional. Mientras mayor sea L, más pequeño va a ser el caudal. ¿Sí? Por otro lado, me dice que depende del radio.
¿sí? Entonces, si es que el radio es muy chiquitico, y miren cuál es la influencia del radio, es de R a la cuarta, ¿sí? Es decir, supongan que yo tengo un capilar que es la mitad, ¿sí? De este de acá, o sea, R es la mitad, ¿qué tendríamos? R es igual a un medio, ¿no es cierto?, del R anterior, ¿sí? Es decir, sería R sobre 2, y este 2, entonces R a la cuarta dividido para 2 a la cuarta 16, es decir, el caudal sería 16 veces más pequeño. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, mientras disminuye el radio, disminuye el caudal proporcionalmente a el radio elevado a la cuarta potencia. Y si es que aumenta el radio al doble, el caudal aumentaría pues consecuentemente en 16 veces, ¿no es cierto? En 2 a la cuarta, ¿sí? ¿Ya? Y también es inversamente proporcional a la viscosidad. Es claro que mientras más viscosos, μ es más grande, por lo tanto, el caudal va a ser menor, porque pues vamos a requerir mayor fuerza, o digamos, disminuye la cantidad de caudal que puedo fluir con la misma delta P, ¿sí? Con la misma fuerza aplicada sobre el fluido para el flujo. Miren el análisis de unidades que se hace acá, ¿sí? Esto quisiera hacerle más grande, a ver, vamos a hacerle más grande, así. Ya, el análisis de unidades, ¿qué me dice? ¿No es cierto? Pi por R a la cuarta, tendríamos metros a la cuarta, ¿sí? Delta P, sí, presión es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado sobre metro al cuadrado, que me da en unidades de MKS, kilogramos sobre metro segundo al cuadrado. La viscosidad, ¿qué unidades? Kilogramos sobre metro segundo, y la longitud en metros, ¿sí? Simplifiquemos estas unidades, kilogramos con kilogramos, metros con metros. Tenemos aquí otros metros con metros, me quedan metros al cuadrado, metros. Estos metros de aquí que están dividiendo pasan a multiplicar, serían metros al cubo. Y segundos con segundo me quedarían metros cúbicos sobre segundo. Del análisis de unidades, entonces se ve claramente que existe una consistencia de las unidades, lo que normalmente se da, pues claro, de ecuaciones que se deducen a partir de consideraciones teóricas. Hagamos el siguiente ejercicio, ¿no es cierto? Ya un ejercicio ya sería bueno, ¿sí? Para aplicar esta ecuación de Hagen y Poiseuille, ¿sí? ¿Sirve para qué? Para determinar el caudal que fluye a través de un capilar, es decir, de un tubito de tamaño muy pequeñito, dado una determinada caída de presión, ¿sí? Negativo, pero entre paréntesis, ¿no es cierto? Para que no confunda, entre paréntesis negativo, ¿sí? Al final, ese es el valor positivo de la variación de la presión, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué dice? Esto se trata de determinar el caudal de agua. Miren las unidades, en mililitros por día. Claro, entonces, si es que esta ecuación les da en metros cúbicos por segundo, considerando las unidades de MKS de estos términos, entonces tendría que ser después de hacer un cambio de unidades, ¿sí? Calcular el caudal del agua en mililitros por día que atraviesa un tubo capilar de 0.1 milímetros de diámetro, ¿sí? Ya. Pero yo no necesito el diámetro, necesito el radio. ¿Cuánto sería el radio? ¿Alguien? ¿Algún buen samaritano? 0.05 milímetros. Exactamente. ¿Y en metros? ¿Cuánto sería en metros? 0.05 milímetros. Ah, no. Help. 5 por 10 a la menos 5.
Ah, bueno, podría ser, ¿no es cierto? Es 0.05 por 10 a la menos 3. Entonces eso da 5 por 10 a la menos 5. Muy bien. Ok. Dice, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ya el radio. Y si se trata de agua, ¿cuál es la viscosidad del agua? Bueno, acá les pongo es un centipoa. Claro, condiciones ambientales, ¿no? No les especifica la temperatura, entonces suponemos de que es agua a condiciones ambientales, un centipoa. Sí, si no les dicen la temperatura, suponen un centipoa, es decir, 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro segundo, que son las unidades de MKS. Son las que tienen que reemplazar aquí, ¿no? Esas unidades. Sí, mejor se hacen el ejercicio reemplazando las unidades para que, pues, digamos que no se nos confundan las unidades. Sí. ¿Y qué más necesitamos? L. ¿Cuánto vale L? Dice, el diámetro ya está. Delta P, 0.1 metros de agua. ¿Qué unidades son esas? 0.1 metros de agua. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos pascales son 0.1 metros de agua? Inge, me salió un 980.64 pascales. Lo hice en Exacto. internet. A mí ¿Qué también cosa? me salió lo mismo. Bueno, de hecho está aquí el cálculo, ¿no? Ya. ¿Por qué es 0. Está muy bien, bueno, está bien una herramienta, pero eh, es bueno que le entiendan, sí. Pues, ¿qué significa 0.1 metros de agua? Es la presión que ejerce una columna con una altura de 0.1 metros de agua. Es decir, utilizamos ¿qué? La hidrostática de fluidos. ¿Sí? Delta P sería densidad, gravedad, altura. En realidad esto debería ser aquí negativo, ¿no? Porque disminuye la presión. ¿Cierto? Entonces, um, es decir, sería densidad de la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la altura, 0.1 metros de agua. ¿Sí? Entonces, si hacen ese cálculo, pues tienen ustedes un valor de 981 pascales. ¿Sí? Eso te salió. Creo que salió casi igual, ¿no es cierto? Sí, Inge. Ya, 9.80, o sea, aproximado de 81. claro. O sea, seguramente aquí es el tema de estas cifras significativas de la gravedad. Bueno, ok, entonces ya tendrían este valor. Y dice, y la longitud del tubo capilar de 2 metros. Sí, entonces el tubo capilar es esta distancia, ¿no es cierto? Desde aquí hasta acá, en realidad el movimiento del flujo es tortuoso, pero para nuestros cálculos se entendería básicamente como si fuese en este caso, bueno, un tubo que se atraviesa de 2 metros, ¿sí? La longitud debe atravesar él. Entonces tenemos metros, tenemos mu, tenemos dere, ¿sí? Por favor, hacer el cálculo de Q, ¿sí? Les doy un par de minutos para que lo hagan, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Sí está claro cómo hacerlo? Solo hay que reemplazar, creo, ahorita los valores y manejen con cuidado el tema de las unidades. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, Inge. Ya.
Chicos, tendrán un poco de cuidado con el tema del manejo de las unidades nuevamente. Sí, ya. Radio. Radio, ¿cuánto es? Es 0.05 milímetros. Sí. La compañera dijo que era 5 por 10 a la menos 5 metros. Sí, es 50 micras prácticamente, ¿no es cierto? Aquí esto es 0.1 de 100 micras, 50 micras. Eso hay que elevarle a la cuarta, es menos 4 elevado a la cuarta. Sí. Delta P es en el orden de 1000, esto es en el orden de 2, esto es en 10 a la menos 3. Ya. Este valor va a ser bien pequeñito. Sí. Entonces, sean lógicos. ¿Cómo puede pasar decenas o cientos, miles de metros cúbicos por segundo a través de un tubito que es más fino o que de la finura más o menos 100 micras es el espesor, digamos, del radio, el diámetro de un pelo? Sí, ya eso es más o menos lo que mide un pelo. Entonces, un capilar es un tubito muy chiquitito. Sí, entonces revisen los cálculos, chicos. Algunos enviaron unos datos que son demasiado fuera de lo que podría ser. Sí, entonces revisen los cálculos. En especial creo que puede ser que hayan tenido aquí error y pusieron solamente 0,1, pusieron un metro o 10 a las 5 metros, no sé, lo pusieron, pero les está alterando el valor. Sí. Inge, una pregunta. Sí, a ver, sí, te escucho. O sea, siempre en los ejercicios, mejor dicho, en estos tipos de ejercicios, ¿el fluido siempre va a ir en una sola dirección o si pueden, o sea, ir así en como que en contra? Dices flujo laminar a través de capilares ocurre eh, en dirección de la reducción de la presión. Entonces aquí la fuerza motora del flujo es la caída de presión. Digamos, la presión aquí, digamos que sea, no sé, eh, eh, 981 pascales, acá sería cero, ¿no? Entonces la presión disminuye, ¿sí? Entonces, o sea, no puede ocurrir que el flujo del fluido en flujo laminar vaya en sentido contrario si es que la presión es de 1 a 2. ¿Sí? Por eso de aquí, esta presión 1 es necesariamente mayor que la presión 2. No vale así. Este va a ser necesariamente mayor que la presión 2. ¿Sí? Pongámosle. Este es mayor. Ups. La presión 2. Por eso el flujo va de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Sí, Inge, gracias. ¿Cómo es eso aquí? Tomar en cuenta de que el ejercicio les pide transformar las unidades de metros cúbicos por segundo a mililitros por día. ¿Sí? Entonces,
hacer esa transformación porque tal vez han visto de que son valores muy pequeñitos, ¿no? Sí, entonces por eso les pido hacer ese cambio de unidades para que sean valores como que sean más entendibles. Sí, siempre todas sus respuestas con unidades, ¿no? ¿Cómo está, caballero? Muy buenas tardes.
Bueno, chicos, tenemos solamente 2 personas de las, vieron bastantes respuestas, pero am, ah, mi recomendación es de que trabajen más de cálculos. Hay pocas personas que logran, me parece que, o sea, estos cálculos evidentemente ya van teniendo un poco mayor de dificultad que pues cálculos que habíamos hecho hasta hace poco, ¿no es cierto? Únicamente que incluían pues ecuaciones relativamente sencillas, ¿no? Entonces los cálculos, por ejemplo, este ejercicio en principio, ah, o sea, eh, no les digo esta transformación prácticamente ya estaba hecha, ¿no? Entonces, significa que, o sea, con el tiempo se van entrenando ustedes, ¿no es cierto? Pero pues si parte de esto tengo que verificar que desarrollen esa capacidad de con pensamientos un poquito más complejos y de que vayan ustedes también adquiriendo una destreza en hacer cálculos, que es pues, también corazón de la ingeniería, ¿no? Más que en sí, en la mecánica del desarrollo del cálculo, es también la digamos, de estructura cuantitativa que se les genera, sí. Entonces ya empiezan a pensar en términos también de números, no solamente de ideas abstractas, sino también de ideas cuantitativas y que eso es fundamental para la ingeniería. Entonces, Estefanía Cuarán y Andrea Viera me han presentado respuestas que coinciden con lo que yo tengo. Entonces, sí, por favor, tal vez, a ver, ¿alguien más? No. Evidentemente los resultados no pueden ser negativos, sí, y eso hay que cuidarle un poquito, ¿no es cierto? Entonces, por favor, Estefanía, si nos puede ayudar con una explicación. Estefanía. Sí está. No dirán que la única que está acá bien no está. ¿Sí me escuchan, chicos? O ya se fue el internet. Sí se escucha, Inge. Sí, se escucha ¿Y Estefanía dónde anda? Estefanía. Conectando al internet. Ah, ya te vi ahorita. A ver, entonces ayúdanos con una explicación, por favor. Ya, Inge, pero Se fue de nuevo, creo. Qué lata eso del internet. Chicos, sí están revisando las grabaciones, porque sí les dejo las grabaciones de ahí, creo que son pesadas, ¿no? Pero pues, tú sabes, con el internet que no está siempre tan bueno, entonces tal vez sí esa puede ser una alternativa, ¿no? Sí, dependen de ustedes y de nosotros. Entonces, si alguno de los internets falla, entonces como la comunicación también a veces. Sí. Estefanía, ya se nos fue de nuevo. Bueno, entonces vamos con Andrea. Andrea Viera, ¿cómo estás? Ayúdanos con una explicación. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, Andrea, ¿Me escucha? Es que no tengo bien el micrófono. ya, si hablas duro, sí te escuchamos. Ya, lo que hice es reemplazar todos los valores en la fórmula de Q. El radio, como nos da el diámetro, le transformé a radio, lo que me salió 1 por 10 a la menos 4, le dividí para 2 y eso me quedó el radio que es de 5 por 10 a la menos 5, eso, y ahí lo reemplacé en pi pi por 5 por 10 a la menos 5 elevado a la 4, dividido para 8 por 10 a la menos 3
kilogramos sobre metro sobre segundo por los 981 pascales sobre la longitud, que es de 2 metros. Y de ahí me quedó 1.20 por 10 a la menos 12 metros cúbicos sobre segundo. ¿Ya? Y de ahí la transformación, ¿cómo hiciste? Para mililitros por día. ¿No llegaste a eso? Bueno. ¿Tienes o no tienes? Si no tienes, no importa. No, porque le copié del valor de ahí, del 11P A ver. a la 10. Ya volví. Ya. A ver, Estefanía. Sí, A ver, explícanos tú entonces la transformación, porque solamente es transformación de unidades. ¿Cómo hiciste? a ver, disculpe. Reemplazando la fórmula de Q, pi vale 3.14, lo multiplicamos por el radio, que es 0.5 por 10 a la menos 3. Eso elevado a 4. Sí. Ujú. De ahí multiplicamos los 0.9.8 pascales por 10 al cubo igualmente. Ujú. A ver, de ahí verá. El que elevamos al 4, le dividimos para 8 por 10 a la menos 3. Y el 0,98 por 10 a la 3 le dividimos para 2. Eso nos sale 1.2 por 10 a la menos 12 metros cúbicos sobre segundo. Ya. Bueno. Ok. Les comparto también mi solución. Muchas gracias, Estefanía. Entonces, justamente es el cálculo que dijo la compañera, ¿sí? Entonces, mi recomendación, ¿sí? Hacer varios cálculos de esta naturaleza, ¿no es cierto? Coger este dato, cambien aquí, en vez de poner 0.1, pongan 0.5, cambien acá, pongan más chiquitos, pongan 0.1 milímetros, por ejemplo. Y hagan cambios de aquí, y entonces, o por ejemplo, desen un caudal y de ahí despejen del tapé. O sea, muevan un poquito con la ecuación, jueguen con la ecuación para que se entrenen ustedes mismos en hacer los cálculos. Sí, ya, entonces es importante el manejo de unidades y buenos, digamos, y un manejo apropiado de pues, de los valores. Y tendríamos acá, miren, bueno, reemplazando los datos, tendríamos 1.2 por 10 a la menos 12, ¿sí? Miren, aquí reemplacé el valor de los 180 pascales por 0.98 por 10 a la 3, ¿no? Es lo mismo, ¿sí? Y esto después cogen y hacen el cambio de unidades de metros cúbicos sobre segundo por el reemplazo de en un metro cúbico tenemos 1.000.000 de mililitros, ¿sí? O sea, porque en un metro cúbico tengo 1.000 litros y cada litro tiene 1.000 milímetros, 1.000 mililitros. Entonces, no se cambio. Y también de días a segundos, 3.600 segundos por hora, 24 horas en segundos. Y esto a días les da aproximadamente 0.1 ml por día, que es el dato que se les había pedido. Sí, bueno. Ok, sí. Entonces, regresamos. Ya, otra serie de ejercicios parecidos, ¿sí? Ya. En donde esto, bueno, hay que practicar esto, ¿no? O sea, es tiempo. Determinar el caudal de sangre en litros por minuto que atraviesa una arteria de 1 milímetro de diámetro. De igual manera, pasar esto a radio, ¿sí? Y del tape es 130 milímetros de mercurio, ¿sí? Que es típica presión, poquito presión elevada está acá, ¿no? Presión arterial. Y la longitud de 1 metro, que podría ser la longitud de una arteria, ¿sí? ¿Ya? Y suponer que la densidad de la sangre es de 1.060 kilogramos sobre metro cúbico y la viscosidad de la sangre es un poquito mayor, ¿no? 1.6 centipoas, que corresponde a pues, el alto contenido de las sustancias que acompañan al agua en la sangre, ¿no? Entonces, su densidad varía un poco, ¿sí? Ya.
Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Es exactamente el ejercicio anterior, solo cambiando los valores, ¿no? Delta P, transformar milímetros de mercurio a pascales, ¿sí? Reemplazan el delta P. Después L es un metro, entonces eso tienen directamente. Radio es 1 milímetro, es decir, 0.5 milímetros es el radio, es el diámetro, ¿no? 0.5, o sea, 0.5 por 10 a la menos 3 metros. Eso a la cuarta potencia dividen para 1.6, pero no es en tipo A, sino pues transforman este valor de la viscosidad a kilogramos sobre metro cúbicos, que es dividiendo para mí, es decir, 1.6 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Resuelven esto y obtienen el caudal, ¿sí? Bueno, ok. Un poquito por el tema del tiempo, sí, siempre como que nos demoramos demasiado a veces en algunos ejercicios. Vamos a seguir avanzando un poquito con la teoría. Sí, les recomendaría que, pues, de estos de aquí ya, como es prácticamente una repetición del anterior, les dejo como para que lo trabajen individualmente. ¿Sí? ¿Cómo se mide la viscosidad? Entonces, se puede medir mediante este dispositivo que se conoce como viscosímetro de Ostwald. ¿Sí? ¿Qué es el viscosímetro de Ostwald? Entonces, bueno, esto es propiamente lo que ustedes van a utilizar en una de las prácticas de la viscosidad, sí, o algo muy parecido, ¿no es cierto? Digamos, las prácticas virtuales, evidentemente. Entonces, se trata de un dispositivo de vidrio normalmente, donde tenemos acá un bulbo. Este bulbo tiene un volumen definido y tiene unas marcas de calibración, es decir, se ingresa un líquido por este lado, por esta sección se succiona con una pera, con un dispositivo para absorber, ¿sí? No con la boca, ¿cierto? Nunca succionar con la boca porque se van a tragar, como ustedes ven, los vapores, ¿no? La presión de vapor, los vapores, y eso puede ser peligroso. Siempre utilizar los dispositivos, son como una perita que ponen acá y que succiona, ¿sí? O con una jeringa o algo así, un dispositivo para succionar y sube este fluido hasta esta marca, ¿sí? Y entonces, entre esta marca, la A y la B, tenemos un volumen determinado. El fluido, entonces, digamos, se va descargando hasta llegar al punto B, ¿ya? Entonces, ahí sabemos que ha fluido, por ejemplo, 100 ml, ¿no? Un volumen determinado. Y atraviesa este tubito que es un capilar, ¿sí ven? Entonces tiene una dimensión más pequeñita, es apenas un capilar, unos pocos milímetros o menos de 1 milímetro de diámetro. Entonces esto fluye y va llenando a este, digamos, recipiente, ¿no es cierto? Es mucho más grande que el anterior y entonces de tal manera que aquí la variación del nivel es poca. Y tendríamos entonces que esto fluye hasta acá y conocemos el caudal entonces, ¿no es cierto? Conocemos la cantidad de fluido que fluye a través de estas dos secciones. Entonces vamos a aplicar la ley de Hagen-Poiseuille. Sí. Sabemos que efectivamente el caudal es el volumen que teníamos en esta sección, está calibrado para este dispositivo, el viscosímetro de Ostwald, y va a ser igual al volumen sobre el tiempo en promedio. O sea, el volumen que se descargó dividido para el tiempo que se demoró en descargar. Sí, ese va a ser el caudal que fluyó a través del tubito capilar. Sí, ya. Entonces, yo podría despejar de esta ecuación, miren, puedo despejar la viscosidad que está acá y pasarla a dividir, ¿sí? Caudal. Y yo sé que el caudal se puede escribir como volumen sobre el tiempo, ¿sí? Entonces voy a reemplazar aquí el volumen y acá, que estaba dividiendo, el tiempo pasa acá a multiplicar, ¿sí? Volumen y tiempo. Entonces aquí tendría esta ecuación, yo ya tengo el volumen y tengo el tiempo, ¿sí? Ya. Me falta el delta P. ¿Qué sería el delta P? Es la diferencia de presiones entre el nivel de este fluido y, digamos, a dónde se descarga acá, ese nivel, esa diferencia de presiones.
Y digamos que entonces eso va a corresponder a la presión hidrostática en este punto, ¿no es cierto? Y este de acá, ¿no es cierto? Porque pues el movimiento realmente es lento, el flujo laminar, y entonces prácticamente puedo decir que la presión hidrostática corresponde a la diferencia de presiones entre este nivel de agua y el punto, digamos, del nivel de agua que está cayendo. ¿Sí? Delta P rho G, rho G por H. Entonces, este viscosímetro de Oswald es un viscosímetro referencial. No mide la viscosidad absoluta, o sea, no mide tal cual el valor de la viscosidad, sino una viscosidad relativa a el valor de la viscosidad de una sustancia de referencia, digamos del agua. El agua se conoce bien, por lo tanto, podríamos utilizarla para hacer una referencia a las viscosidades de otras. ¿Sí? Ok, entonces vamos a determinar una distancia, una viscosidad de una sustancia 1, que digamos que sea la sustancia de referencia, por ejemplo, el agua. Sí, pongámosle aquí. Esta sería una sustancia de referencia, por ejemplo, el agua. Normalmente es el agua porque el agua conocemos de más cuál es su viscosidad. Sí, entonces simplemente determinamos una viscosidad referida a la del agua y de ahí podemos sacar la viscosidad propiamente del fluido 2 porque pues básicamente se hace referencia a la del fluido de referencia, ¿no es cierto? Sí, normalmente el agua, normalmente agua, ¿sí? Ok, ¿sí? Entonces voy a tener esta relación que deduje aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Reemplazando densidad, gravedad, altura, ¿sí? Altura es de esta altura, en esta posición, ¿sí? Del nivel, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? Hasta el nivel del líquido, esa sería, digamos, la altura, ¿de acuerdo? Sí, densidad, evidentemente la densidad del fluido, ¿sí? Ya sea bien el agua o la sustancia de la cual se quiere determinar la viscosidad, ¿sí? ¿Ya? Entonces sería la sustancia cual se quiere determinar la viscosidad, ¿sí? Ok. Pues bien, entonces tendríamos mu2 es igual a la ecuación anterior, ¿no es cierto? Tanto para aquí y para acá, y hago una relación entre viscosidad 2 y viscosidad 1. Entonces, esto pasa a dividir esta parte de aquí con esta parte de acá, que les he puesto en esta división. Miren, ¿qué nomás podemos eliminar de acá? Sí, R es del mismo radio, ¿sí? Pi es lo mismo, 8L y sobre el volumen, todos son, esto de acá es igual para un fluido y para el otro, porque es el mismo fluido que se descarga tanto con la primera como con la segunda sustancia. Las densidades sí son diferentes, ¿no? Sería la densidad de la sustancia 1, sería la densidad del agua, por ejemplo, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y la densidad de la sustancia 2 deberíamos conocerla, si podemos medir mediante un cronómetro, por ejemplo, un dispositivo, un recipiente donde lo pesamos y medimos el volumen y conocemos de esa relación la densidad. Gravedad y la diferencia de alturas es la misma, se cancelan y me queda T2 sobre T1. ¿Qué es T2? El tiempo necesario para que el fluido 2, que el cual queremos determinar la viscosidad, vacíe este recipiente respecto a el tiempo que requiere el agua, ¿sí? T1. Entonces, si simplificamos eso, me queda que la densidad, la viscosidad 2, ¿sí? La viscosidad del fluido que queremos conocer, va a ser igual a la viscosidad de la sustancia 1, multiplica, digamos, va a ser igual a la relación entre la densidad 2, que deberíamos conocer, podemos medir, ¿sí? Por la temperatura 2, dividido para la densidad 1 por la temperatura, por el tiempo 1, de tiempo 2 y tiempo 1. ¿Sí? Entonces serían, pongámosle aquí, T es tiempo necesario para vaciar el recipiente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, tiempo necesario para vaciar el bulbo, ¿sí?
ya sea de la sustancia 1 o de la sustancia 2, ¿cierto? Como sus viscosidades son diferentes, entonces, los tiempos van a ser diferentes. ¿Qué se observa de esta figura, ¿cierto? Esta relación. Mientras más densa sea la sustancia y más tiempo se demore en pasar, digamos, de envaciarse este recipiente de acero de A hasta B, entonces va a ser más viscosa, ¿sí? En general, entonces vamos a ver esa expresión. Entonces, la viscosidad depende pues, de en sí la densidad y de el tiempo necesario de vaciado. Entonces, este ejercicio justamente hace referencia al cálculo mediante el viscosímetro de Ostwald. Es decir, el viscosímetro de Ostwald lo que hace es determinar los tiempos y conociendo las densidades podemos encontrar las viscosidades. Dice, en un experimento en el viscosímetro de Ostwald, los tiempos de flujo del agua y el etanol son de 80 segundos, es decir, si el agua es 1, entonces 80 segundos sería acá, tiempo 1. Y 175 segundos sería acá, tiempo 2. A 20 grados centígrados. La densidad del agua es 0.998 gramos sobre centímetro cúbico, que correspondería a ρ1. Y la densidad del etanol 0.790, este sería el ρ2. La viscosidad del agua es 0.0108 pois. Sí, ese sería este dato. Y miren la viscosidad en unidades de pois. Sí, recordar, un pois era equivalente a 1 gramo sobre centímetro segundo. ¿Sí? Entonces, recordar esa definición, ¿cierto? Entonces, un pois es igual a 1 gramo sobre centímetro segundo. ¿Sí? Sí, para recordarlo, ¿cierto? Es pois. Calcular la viscosidad del etanol despejando μ2. Sí, entonces les doy un par de minutos para que me ayuden con este ejercicio. A ver si tenemos ahora más suerte. Es definitivamente un ejercicio mucho más sencillo que los anteriores. ¿Sí? Ok. Una pregunta, chicos. ¿Sí está claro qué hay que hacer? Sí, Ya.
Chicos, tengan cuidado con el tema de las unidades. Sí, deben ser consistentes. Si las unidades que les dice aquí son poise, y ustedes ponen unidades acá, de mu, en este número, con estos unidades de poise, tienen que ustedes entonces, resulta el resultado está en unidades de poise. Sí, ya. Entonces, y claro, pueden también utilizar que en poise es gramos sobre centímetro segundo, ¿no? Pero unidades como gramos sobre centímetro al cubo, eso es un error. Numéricamente esté bien, las unidades no corresponden. Ya tenemos 4 personas que han respondido correctamente. Erika Daldaz, Anaí Santana, Lisbeth Chango y Estefanía Cuarán. Eric, tal vez si nos puedes aclarar un poco tu respuesta. Sí, Inge. Lo único que hice fue despejar U2 y me quedó el resultado, porque ya teníamos los demás valores para reemplazar. ¿Qué es U2? Eric, ¿qué significa U2? ¿Cómo? ¿Qué ¿Cuál me es el dijo? significado de U2? La viscosidad, Inge. Ya, muy bien. Ok, entonces, muchas gracias. Sí, es solamente reemplazar acá. Sí, no se equivoquen en algo tan sencillo, por Dios. Sí, eso no está. Sí. Es claro de que la viscosidad está asociada al movimiento de las moléculas de las diferentes capas de fluido. Sí. Entonces, si es que las fuerzas intermoleculares entre las capas de fluido son muy grandes, entonces tendríamos altas viscosidades. Si son pequeñas fuerzas intermoleculares, entonces tendríamos una baja, digamos, viscosidad. ¿Sí? Asimismo, se podría entender de que cuando tenemos una mayor temperatura, ¿sí? En relación al tema de los líquidos, entonces la energía cinética de las moléculas va a empezar a tener un mayor rol, ¿sí? Como consecuencia de eso, las fuerzas intermoleculares empiezan a tener relativamente menos importancia, lo que se traduce en que la viscosidad disminuye. ¿Sí? El efecto de la viscosidad sobre los líquidos es en general, bien aquí, la glicerina, que habíamos hablado que es una sustancia de una viscosidad tremenda. Sí, pero en general, todos los líquidos que se encuentran en esta figura, miren, sí, ya sea el aceite Sae Oil, sea 10, o el castor, el Sae 30, son los aceites de los vehículos, miren, altísimas viscosidades, igual el aceite, digamos, el petróleo crudo, todos tienden a disminuir la viscosidad. Aquí miren la viscosidad en unidades de newtons por segundo dividido por metro cuadrado. Es equivalente evidentemente a pascales por segundo y que es lo mismo que kilogramos sobre metro segundo. ¿Sí? Las unidades de la viscosidad dinámica. Al aumentar la temperatura, entonces disminuyen. Miren ustedes también aquí de esta figura. Es una figura
que es semi-log. ¿Qué significa semi-log? Significa, por un lado, que tenemos uno de los ejes en un formato logarítmico, ¿sí? Tenemos una escala que varía en sus variaciones, digamos, en sus distancias entre los valores en un formato logarítmico, ¿sí? La cuestión es de que tenemos entre esta sección de 10 a la menos 5 y el 10 a la menos 4 la misma proporción en distancia de 10 a la menos 3, 10 a la menos 1, 10 a la 10, sería 0,01, 0,1 y 10, ¿no es cierto? Sí, y entonces este tipo de escala se conoce como una escala logarítmica. Mientras que en el eje X tenemos una escala lineal, entonces tenemos una variación lineal, cada, digamos, diferencia o cada sección, ¿no es cierto? Tiene una variación aquí de 20 grados centígrados, ¿no es cierto? Y es siempre la misma. En cambio aquí varía en una proporción de 10 cada vez, ¿sí? Todos los líquidos, el agua, miren acá está el agua, si disminuye la viscosidad con la temperatura. El mercurio también, no tan pronunciadamente, ¿no es cierto? Pero muchos, especialmente los aceites, de una manera muy pronunciada, ¿sí? Entonces, en general, diríamos de que la viscosidad de los líquidos disminuye con la temperatura. Y por otro lado, observen cómo varía la viscosidad de los gases, ¿ya? A diferencia que los líquidos, por un lado, la viscosidad es muchísimo más baja, ¿no? Sí, casi 2 órdenes de magnitud más baja, es decir, casi 100 veces más pequeña. En algún caso, hasta más, ya 1000 o más de 1000 veces más pequeña. Es una viscosidad muy pequeñita del orden de 10 a la menos, de 2 a la 10, 2 por 10 a la menos 5, más o menos por aquí. De los gases, el aire, el dióxido de carbono. Sí, el hidrógeno inclusive menor. Pero con el aumento de la temperatura, aumenta la viscosidad, ¿sí? Sí, ven ustedes qué interesante, el efecto es diferente en líquidos que en gases respecto al aumento de la temperatura con la viscosidad. ¿Por qué piensan ustedes que podría ocurrir esto, no? Que a medida que aumenta la temperatura, entonces va a aumentar la viscosidad de los gases, ¿sí? Que disminuya la viscosidad de los líquidos sería pues, lógico, me parecería normal, ya que las fuerzas intermoleculares cada vez son más débiles. Sin embargo, en el caso de los gases, lo que vamos a tener es una interacción más fuerte entre moléculas porque tenemos mayor velocidad y probablemente mayor frecuencia de choques entre las moléculas. Como consecuencia de eso, lo que se observa es de que aumenta la viscosidad con la temperatura, ¿sí? Y miren, acá tenemos, por un lado, una relación entre la temperatura y la viscosidad de los gases, ¿sí? En este formato, ¿no es cierto? Mu es igual a mu sub 0, T sobre T sub 0 a la N, con estos coeficientes para diversos tipos de gases. ¿Sí? Puedo utilizar esta relación para determinar el efecto de la viscosidad, de la temperatura con los gases. Y por otro lado, también tenemos una ecuación, miren, que nos relaciona el efecto de la temperatura sobre la viscosidad de los líquidos, ¿sí? Generando, miren, esta es una relación exponencial con valores de A y B que implicarían una disminución de la viscosidad con la temperatura. Un segundo, chicos, ya regreso para finalizar la clase.
Bueno, entonces se utiliza tanto la ecuación anterior, ¿sí? Tenemos un par de ejercicios de repaso para básicamente utilizar estas ecuaciones. De hecho, también en el taller hay algo sobre eso. Entonces, ahí también les voy a pedir un poquito de apoyo a ustedes que también vayan trabajando un poquito más. Esta presentación bastante larga, ¿no es cierto? Y entonces, sí pienso que nos vamos a demorar por lo menos una clasecita más, ¿no es cierto? Hasta el próximo miércoles. El próximo miércoles hacemos también una práctica de viscosidad, ¿sí? Entonces, tal vez ahí les va a quedar bastante más claro muchas de estas situaciones, ¿no es cierto? Ya me falta casi nada para el tema de la viscosidad, ¿sí? Entonces, sin embargo, ya quisiera más bien terminar la clase de ahora. Es una clase que ha sido, sin duda, bastante larga y agotadora, ¿sí? No sé si tienen ustedes, chicos, alguna pregunta, algo que les quede dudas, que quisieran que tal vez más bien conversemos en este momento. Hola. No, Inge, No, todo Inge. No, Inge. bien. Sí. No, Inge. Me confirman de que todo está pico velo y de que me entienden todo lo que les comento y que por eso no se quejan de nada. Y cuando no se quejan, no es bueno que no se quejen ahorita, es bueno que se quejen ahorita. Porque ahorita, miren, todavía tenemos bastante del semestre para que les pueda explicar, podemos trabajar y ver cómo hacemos para que las cosas se comprendan y sacar, digamos, lo mejor del conocimiento que podamos darle, ¿no es cierto? No es bueno, en cambio, de que se quejen al final del semestre por puntitos. Eso no está bueno, sí. Ok, sí, o sea, y sí es difícil ayudarles, ¿de acuerdo? Bueno, entonces comprendo de que se está entendiendo bien. ¿Sí me entienden lo que les explico o a veces es demasiado, me enredo mucho, muy confuso? Sí pueden ayudar un poco esa retroalimentación, porque a veces como están tan calladitos, como que me pongo un poquito nervioso. Sí, Inge, Y solo que explica bien, algunas Inge. cosas así ¿En las que ya cosas? Hay que pasa así de reforzar tema nosotros rápido mismos. y ya no se puede preguntar. Claro, sí, sí, porque también es de extenso, ¿no? También es de extenso, sí. Bueno, entonces esperemos que ya mañana se habilite la plataforma para que puedan seguir trabajando con el taller. Sí, entonces les voy a pedir que también vayan avanzando en el taller, porque evidentemente, o sea, no nos va a dar todo el tiempo del mundo para hacer todas las cosas que se podrían hacer. Y inclusive yo creo que en las presentaciones hay, o sea, más información de las que se puede procesar, pues, en clases conmigo, ¿no? Entonces, miren, inclusive yo ahora me di o sea, esta ahorita que era de laboratorio para avanzar, ¿no es cierto? Y para llegar probablemente hasta el punto de la viscosidad, que es lo que necesitaba hacer para que ustedes hagan la práctica de viscosidad la próxima semana, ¿no? Bueno, entonces terminemos ahí nuestra clase, chicos. El día viernes sería bueno de que estén también presentes en la tutoría académica para explicarles el tema de la prueba, ¿no es cierto?, en detalle. Y pues lo que es el taller, no se preocupen, eso les estaría recién hasta la próxima semana abierta, hasta el próximo miércoles, ¿no es cierto?, porque tenemos el feriado. Entonces, pero sí sería bueno de que un poquito lo adelanten, ¿no? Sí, para terminar todo el taller. Yo eventualmente también el taller lo voy a tratar de hacer más rápido, sí. Y si es que lo tienen hecho, hay algunas cosas ya están en mucha ventaja, ¿no es cierto? Especialmente para los chicos que todavía no tienen los puntos. O sea, realmente quisiera darles estos puntos extra, ¿no es cierto? Pero sí quisiera que todas las personas lleguen a tener participación en clase. Sí, de tal manera de que todo el mundo tenga la nota completa de participación en clase. Eso no nos falle. Y eventualmente inclusive una mayor nota. Sí, porque el semestre pasado sí les dio notas de extras, pero completando también, o sea, deseo que se complete, pues que todo el mundo participa por lo menos de estas 5 veces, ¿no es cierto? Durante cada parcial. Sí, significa que vengan ya con los ejercicios resueltos o casi resueltos, de tal manera de que avancemos rápido en esas temáticas. ¿De acuerdo? Sí. O sea, no consideren que el único trabajo que tienen que hacer es el trabajo conmigo en clases, porque ahí sí es muy poco. Sí. O sea, es mucha la materia y a veces es compleja, como ustedes ven. Sí. Ok, chicos. Bueno, entonces, muy buena suerte. Nos vemos de aquí eventualmente el día
viernes con algunos de ustedes y si no, en clases el próximo miércoles. Que pasen un bonito feriado y pues buena tarde, ¿no? Que pasen muy bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego, Ok. Inge. Buenas tardes, hasta Ya, luego. chao, chao.